Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde porque nos das la vida. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestros corazones de diferentes formas. Todas las cosas que nos permites vivir tienen propósito, ese gran propósito de forjar el carácter de nuestro Salvador en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello. Te pido, Señor, te ruego en esta tarde que tú hables a nuestros corazones, animes a quien necesite ser animado, exhortes a quien necesite ser exhortado, Padre. También consueles a aquella persona que lo necesite. Padre, que también tú obres en aquellos hermanos que no están aquí por causa de enfermedad, que tú les ayudes en este tiempo de enfermedad y puedan sanar pronto, si es tu voluntad, puedan fortalecerse en ti espiritualmente en este día. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba pensando en este pasaje, en estas semanas, me vino a la mente este pasaje. Dice allí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y me llamó la atención la palabra restaurar, porque es una palabra que tiene como idea pegar huesos. Esa es la idea de pegar un hueso que está roto, o pegar algo que está roto, algo que se quebró y hay que pegarlo. Y pues obviamente pensando en mi brazo que estaba roto, llegué a ver este pasaje y vi algunas ilustraciones de qué significa restaurar. Como ustedes saben, hace ya 40 días, todavía a unos días antes había estado enfermo de gripa, así que había estado tomando antigripales, y pues de todas maneras con gripa da hambre y dije, pues voy por mis tortillas. Me subí a mi bicicleta bien feliz, porque iba por mis tortillas para comer barbacoa de pollo. Entonces iba a estar rica la comida. Pues iba con mis tortillas en la mano, en mi bici, era bajada, era una bajada, no empinada, pero era una bajada, y una señora me saludó y yo soy amable, así que siempre respondo, sin importar que lleve bici. Entonces me saludó y yo solté el volante y le hice así, en el momento en que iba cruzando el tope. No es buena idea cruzar un tope, soltar el volante y decir hola y mirar hacia la persona. Y pues era bajada, llevaba una bolsa de tortillas en una mano, tenía antigripal en mi cuerpo, que por cierto es otra forma de quitar la gripa y la tos. Después no recuerdo tener gripa. Después del trancazo ya no recordé que tenía gripa. Pero bueno, solté el volante, se produjo el accidente y mi codo fue a dar hacia el pavimento. Caí con el codo. Entonces, ustedes saben que se rompió. Las primeras horas, en verdad, fueron muy extremadamente dolorosas. Y después de eso, me recolocaron los huesos. Fue muy incómodo, doloroso, ha sido incómodo, doloroso, cansado. Y aún todavía me falta que me quiten los clavos y ya me dijeron que eso duele. Y luego viene la rehabilitación, que no sé cómo va a ser, pero creo que también duele. Pero pensando en eso, me vino a la mente esta palabra, restaurar.
Porque si bien aquí en la iglesia no está, a nivel de iglesia no está hablando de restaurar huesos, sí está hablando de restaurar corazones. Corazones que se rompen porque se ha caído. Y no hablamos necesariamente de caídas tan grandes como, por ejemplo, esta no es una caída tan grande, que se me hubiera roto el cuello o si me hubiera roto una pierna, que es diferente, una mano o simplemente el brazo. Aquí fue un huesito pequeño, el codo, en el codo, en uno de los huesos, no en todos los huesos, no fue el codo en general, pero uno solo. Hay de caídas a caídas, eso es cierto, pero usar esta palabra restaurar nos puede llevar a ver por qué usó esta analogía de pegar huesos. Y hoy quiero hablarles, hermanos, del costo de la caída espiritual, tanto para el que cae como para los que les va a tocar restaurar. Que Cristo nos libre de las caídas, eso esperamos. Pero si fuésemos sorprendidos, que seamos capaces de reflejar la imagen de Cristo al sanar y seamos capaces de reflejar la imagen de Cristo al ayudar a alguien a sanar. En primer lugar, en versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Termina ahí en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y quiero hablarles en primer lugar a aquellos que alguna vez han caído, o si alguna vez alguien tiene que caer, alguien cae. Empieza el texto diciéndonos, hermanos míos. Esto es importante reconocer porque los inconversos no caen, los inconversos ya están en el lodo. El que no ha creído en Cristo nunca va a caer en pecado porque está en el pecado. Nunca va a tropezar en algún pecado porque está ahí adentro. Así que un inconverso nunca va a tropezar, nunca va a caer, nunca va a sufrir una caída espiritual porque ni siquiera tiene vida espiritual. Un muerto nunca se cae. Ustedes se han fijado eso. Alguien que está muerto no se cae, no se tropieza, no se enloda porque está muerto, no se mueve. Así que el hecho de que empiece con hermanos nos da la idea de que esto es para creyentes, exclusivamente para si usted ha creído en Cristo Jesús, se refiere a usted. La característica del inconverso es que está lejos de Dios y está muerto y no puede caer, pero el vivo sí puede caer. Y el vivo puede sentir el dolor. Y la persona que está viva tropieza, se cae, siente el dolor. El muerto no, porque ni siquiera puede caer. Hermanos, si alguno, note que dice si alguno, no dice que todos van a faltar alguna vez. Las caídas no deben de ser la regla, sino una posibilidad. No habla de que todos los que estamos aquí presentes, a fuerza todos tenemos que caer de una manera estrepitosa. Algunos, aquí todos en alguna vez nos hemos caído, pero muy pocos nos hemos fracturado algo. ¿Ya se fijaron? Es cierto, la mayoría de nosotros hemos tropezado alguna vez, nos hemos accidentado, vamos caminando y de repente, pum, no nos fijamos, o cuando éramos niños, era más común, cuando éramos niños corríamos y algunos por tener el pie plano era tiro por viaje, pero fracturas casi no. Y obviamente casi la mayoría de los que estamos aquí no hemos perdido un miembro de nuestro cuerpo. Así que las caídas no son regla, son posibilidad. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos la posibilidad algún día de un tropezón grande. Es una posibilidad, pero no debe ser una regla. No debe de hacerse la idea, yo un día voy a caer. Ninguno de nosotros, en general, creo que la mayoría, ni siquiera yo no me levanté en la mañana pensando, hoy voy a caer. Hoy me voy a tropezar, me voy a arrojar ahí en la calle. No, simplemente pasan las cosas. La caída no es una regla,
pero sí es una posibilidad. Y entre más, ahorita vemos que entre más grandes estamos, más la posibilidad de caerse y de dañarse es más probable. Ya lo notaron. En lo espiritual a veces es así. A veces parece que los que son más maduros espiritualmente nunca van a caer y las caídas son para los que recién llegan a la iglesia, etcétera. Y es ese orgullo espiritual el que los lleva finalmente a no fijarse y caer. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Viene ahí la palabra sorprendido. Ya tal vez aquí alguien tenga la idea de si alguno fuere sorprendido en una falta, es decir, el hermano o la hermana hicieron algo malo y ¡tarán! Te caché. Ya te sorprendí y alguien lo sorprendió y a lo mejor ni siquiera el que cayó se ha dado cuenta que fue sorprendido. Ya ahí va el hermano que sorprendió al otro hermano en alguna falta a decirle al pastor, fíjese hermano que me encontré al fulanito de tal, y estaba haciendo esto o aquello malo, vaya y exhórtelo, pero no le vaya a decir que soy yo, dígale que fue una persona de mucha confianza. ¿Se acuerdan que está esa persona y es muy, parece el FBI? Todo el tiempo está presente. No. La palabra sorprendido no es la palabra ser cachado, ser atrapado. No es lo mismo vivir en pecado y que este pecado salga a la luz a lo que está diciendo en este texto. Es cierto, no es lo mismo que alguien está viviendo en el pecado y tarde o temprano al vivir en el pecado, ese pecado va a salir a la luz. Y en verdad no es lo mismo ser cachado por alguien que ser cachado por estar viviendo en el pecado a ser sorprendido en alguna falta. La idea aquí de ser sorprendido aquí en alguna falta es la idea de que el cristiano se descuidó. No lo había estado planeando o simple y sencillamente no estaba pensando en que iba a caer, no lo tenía premeditado, no hizo cálculos para hacer lo que estaba por hacer, simplemente corría su vida espiritual y no puso alerta a ciertas cosas que lo estaban llevando a tropezar y cayó. Si notan la diferencia. Yo no estaba pensando ese día, ese martes, no estaba pensando que me iba a caer y estaba calculando cómo iba a caer. No vi ciertas señales, o sea, traía un poco de sueño por el antigripal, traía una bolsa en la mano, pero no la planeé, no dije, voy a ponerme la bolsa aquí para que cuando intente frenar no pueda frenar y me caiga. No iba pensando en eso. Simplemente el accidente me sorprendió. O sea, de repente cuando vi el volante giró y caí y quise poner el pie, pero como iba en bajada después de un tope, ya no pude. Y aunque traté de, bueno, ni siquiera traté de caer bien, por si no caigo bien, pero simplemente directo al codo. Esa es la idea. A veces en la vida cristiana no le ponemos atención a ciertas cosas, a ciertos descuidos, a ciertos detalles de nuestra vida personal. Asumimos muchos hábitos, pero no le ponemos atención a los detalles y esa suma de detalles nos llevan hacia un mal camino y cuando nos damos cuenta, sin quererlo, sin proponernos, caemos, tropezamos. A eso se refiere aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La falta estaba ahí y nosotros nos descuidamos, miramos para otro lado y caímos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no da la idea de que alguien vive en faltas. Dice en alguna falta. No está hablando de alguien que
que está en el mismo pecado todo el tiempo, constantemente. Esa es su forma de vivir. Vive mintiendo, vive enojándose, vive en adulterio, y está allí en el pecado. Aquí nos habla de que son faltas que son ocasionales, que son algo que normalmente no pasan ahí. No es la idea de alguien que está escudándose en que como es pecador siempre está cayendo. Hay gente que es así, que dice, es que compréndame, yo soy pecador y como pecador siempre me enojo. Me tengo que explotar porque siempre porque soy pecador. Ya lo dijo tal hermano, los cristianos carnales, y le echamos la culpa a la carnalidad y asumimos que porque somos carnales todo el tiempo tenemos que andar en pecado. Ya lo vimos cuando estábamos viendo Romanos, eso no es posible. Así como no hay cuadrados de 3 lados ni triángulos redondos, tampoco hay cristianos que viven y se deleitan en el pecado. Vimos, quien está siempre en el pecado y no puede salir de él es porque está muerto y no le importa. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no la estaba buscando. En cierta manera es accidental, no vive en ello. Hubo circunstancias tal vez y no vio que esas circunstancias le estaban llevando a ese camino y se distrajo, no le puso atención y cayó. Otras veces simple y sencillamente sucede y pasan esos accidentes en la vida espiritual, pero generalmente es por descuidos. Exceso de confianza. Ustedes han visto que hay personas que se han caído por exceso de confianza. Ven que algo no es seguro y se trepan y se caen. Pero no era seguro. Ya esa era una señal. No está seguro ahí. ¿Por qué me voy a subir? Pero obviamente entendemos, si pensamos, no, pues mejor no salgo a la calle porque si salgo a la calle me voy a caer. No, es más bien salga a la calle, pero ponga atención. Ponga atención al camino. La vida cristiana, tenemos que avanzar, tenemos que caminar, pero no llevamos la intención de caer. Simplemente nos distraemos y sucede. Entonces, hermanos, me refiero y me dirijo en primer lugar a aquellos que alguna vez han caído. Me refiero a cada uno de nosotros. Las caídas no son la regla, son una posibilidad. Y si usted no ha caído, no es regla que caiga. Pero si algún día llega a suceder, es porque se descuidó. No es algo normal. No es algo que para un cristiano tiene que ser a fuerza, todos tenemos que caer. No. Pero si un día nos sorprende, fue por descuidados. Y tenemos que verlo así. Si alguna vez usted cayó, puede notar que hubo una serie de cosas, de descuidos en su propia vida espiritual que la arrojaron ahí. Y entonces viene, de ahí salta al versículo 5, cada uno llevará su propia carga. El resto de los versículos tienen que ver con las personas que van a restaurar, pero para la persona que cae, debe recordar que tiene que llevar su propia carga. Esta frase tiene implicaciones para ambos grupos, para el que ha caído como para el que va a ayudar a restaurar. Pero me refiero en primer lugar para el que ha caído. Cada uno llevará su propia carga. Implica que el que ha caído primero tiene que dejarse restaurar. Los que alguna vez nos hemos fracturado un hueso, hay ciertas cosas que definitivamente no podemos hacer. Me acuerdo que ese día estaba tirado en el piso y lo primero que quise hacer fue pararme. O sea, estaba ahí con mi bicicleta, tenía un carro a un lado, que el señor del carro estaba espantado porque quería tratar de decirles a todos que no me atropelló. Y yo estaba tratando de decirle que no me atropelló a todas las demás personas antes de que lo lincharan. Entonces yo lo primero que hice fue querer levantarme
y no pude. En el momento en que me moví, me dolió tanto que me dejé caer otra vez. Y fue interesante, estaba una señora que vende tortillas enfrente, que cargan costales. Son personas que cargan costales de maíz. Así que fácilmente, como muñeco de trapo, me agarró entre las axilas y me levantó. Y me hizo a un lado de la calle y luego me cruzó la calle hasta el otro extremo de la calle. Porque al final de cuentas, el que cae debe entender que hay cosas que ya no puede hacer en ese momento. Y tiene que dejarse curar. Va a tener que dejarse cuidar. Va a tener que dejarse restaurar. Va a tener que aceptar algunas cosas. Va a tener que va a tener que dejarse restaurar y va a tener que ceder a su orgullo y dejar que otros hagan lo que él no puede hacer. Hay cosas que a mí me gusta hacer el quehacer de mi casa. Sí me gusta, porque ahora lo extraño. Me levantaba tempranito y quería barrer y ya no podía. Lavar la ropa y ya no podía. Y a veces uno dice, pues es que a mí me gusta, pero es que tienes que ceder. Hay cosas que a veces a mí me daban pena que me cambien. Al principio ahora ya puedo cambiarme solo, pero a mí me daba pena que me cambiaran. O sea, da una pena así como que se pone uno rojo. Los que se han fracturado alguna vez y que han tenido que tener a alguien que los cambie, se siente feo. Pero a veces hay que tener que ceder orgullo. Hay que aprender a ceder. Pero algo que es muy difícil es saber que hay que aprender a hacerse responsables de las cosas que sí puede hacer. Duele, ¿verdad? Los que se han fracturado algún hueso saben que duele y nadie puede dolerse por nosotros. Hay que aprender a cuidarse, hay que aprender a no moverse cuando no se tiene uno que mover, hay que aprender a llevar ciertas cosas para poder tener una buena sanidad. Hay que aprender a ser constantes, cuidarse, ser pacientes. Es parte de. Es feo que alguien que está en esa condición tenga que tener a alguien que además le recuerde lo que no tiene que hacer. Uno tiene que aprender a ser responsable por sí mismo. Si me dijeron que no me mueva, no me tengo que mover. Si me dicen que no haga esto, no lo tengo que hacer. Cada uno llevará su propia carga. Implica hacerse responsables por el testimonio de Dios y por las muchas afectaciones que ha producido con su caída. Aquí fue en cierta manera más visible, pero yo he visto a otras personas y las familias de esas personas que tienen un enfermo con fractura también se ven involucradas. Ya lo notaron. Los que han tenido un paciente así, pues tienen que hacerle cosas. E indudablemente arrastramos a otras personas. A mí me costaba mucho trabajo y en verdad les agradezco la mucha ayuda que dieron para mí, pero a mí me costaba mucho trabajo porque me sentía así como culpable. Aunque no planeé fracturarme, no planeé caerme, me sentía culpable, decía, pero es que ahora por mi culpa alguien tiene que preparar 2 sermones en la semana, ahora por mi culpa alguien tiene que hacer esto, ahora por mi culpa alguien tiene que hacer aquello, ahora por mi culpa, se siente feo. Y agradezco todo el apoyo, tanto para mis colaboradores que trabajaron de más, con cada uno de ustedes por sus oraciones, en algunos casos y en muchos de esos por el dinero, que fue sacrificio. El que cae no puede asumir, no puede olvidar el sacrificio que otros van a hacer por él. Que indudablemente el que cae no cae solo. A la hora de caer, a veces arrastra a otros, no en su caída, pero sí en el esfuerzo que van a tener que realizar,
Por eso las caídas espirituales arrastran amigos, arrastran ministerios, arrastran a una iglesia completa, la mueve completamente de lo que hace. Por eso caer para cada uno de nosotros no es una regla, es una posibilidad, pero no es algo que buscamos. Me dirijo a aquellos que alguna vez han caído y me dirijo a ellos, a cada uno de los que han pasado por esta experiencia espiritual de caerse y fracturarse su espíritu. Animándoles en primer lugar a mirar retrospectivamente y ver esas cosas que eran señales de que iban en esa dirección. Tal vez no la buscaban. Lo más seguro es que no lo planeaban, no querían, pero terminaron haciéndolo. Véanlo en esa retrospectiva y ahora pedid al Señor que les haga más atentos a su vida espiritual, porque caer no es fácil. A aquellos que alguna vez han caído, hay que reconocer siempre que van a necesitar ayuda y que esa ayuda va a tener que pagar un precio. Cuando alguien espiritualmente cae, produce efectos, produce daños algunas veces. Algunas veces cambia, no son daños, pero cambia las dinámicas de las iglesias, cambia las dinámicas familiares, se lleva personas, no digamos de corbata, pero estas personas ahora tienen que hacer cosas que no harían porque las caídas son costosas. El verdadero cristiano no planea caer, pero cuando lo hace debe de aceptar que necesita ayuda. Debe de aceptar que afecta a personas. Debe aceptar hacerse responsables de las cosas que están a su alcance para su restauración. No puede simplemente alguien que se ha caído simplemente quedarse en el piso y esperar a que venga ayuda. Va a tener que llamar a alguien. Pero recuerden, el costo de la caída es alto. Hermanos que no han caído en un tropezón grande espiritualmente, les animo a estar atentos a su propia vida espiritual. Dejen de ver la vida espiritual como algo rutinario, como algo que es cotidiano, sino pónganle atención a las cosas. Pónganle atención a los detalles espirituales. Cuando de repente dejan de leer la Biblia por una semana o por un día, pónganle atención a esos pequeños detallitos. Cuando dejan de orar por un tiempo, pónganle atención a esos pequeños detallitos. No esperen a que finalmente estén hundidos en algún pecado, en alguna situación, para darse cuenta, es que dejé de orar, es que dejé de leer la Biblia. A lo mejor dice, pero nada más lo hice un día. Yo nada más saludé a una persona. No iba en la calle, hola. Nada más fue una persona. Si alguien aquí, su vida es de constante distracción espiritual, ponga atención, porque la caída es costosa. La caída le va a doler y le cuesta a otros. Pero ahora está el otro grupo. Dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto a de sí mismo y no en otro. Si alguno fuere sorprendido, en primer lugar, no es un llamado a andar tratando de sorprender a hermanos.
Ser policía en la iglesia no es un ministerio. No sé si ya sabían. Estar al pendiente de todos los demás. De hecho, si usted está al pendiente de todos los demás, ver qué hacen, ver qué no hacen, ver cómo llegan, ver cómo no llegan, probablemente está poniéndole atención a los demás, pero no está poniendo atención a sí mismo y usted va a ser el primero que va a caer. No es un llamado a ser policía de la iglesia. Es un llamado, en primer lugar, en el resto del pasaje, a atender a alguien. Vosotros que sois espirituales. Es un llamado que se hace a los que andan en espíritu, los que están ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Del fruto del espíritu. Es un llamado a ellos. No es un llamado a aquellos que simplemente cumplen las reglas, cumplen las normas y están buscando a aquellas personas que no cumplen las reglas de la iglesia, que no cumplen las normas de la iglesia para caerles como policías. No es un llamado a ellos, es un llamado a aquellos que andan en el Espíritu de Dios. ¿Cuál es su deber? Restaurar. Es un llamado a la acción en favor del que ha caído y se ha roto. Una de las características de la civilización, por ejemplo, en el mundo mesoamericano, en Aridoamérica, si en las primarias les enseñaron que nuestro territorio se dividía en Mesoamérica, que era donde estamos todos amontonados, Aridoamérica, donde hay desierto, y Oasisamérica más al norte. Pero una de las características de los aridoamericanos es que eran nómadas. Y en el mundo nómada, un enfermo es un estorbo y mejor lo dejan ahí. Voy a estar trayendo a alguien que está enfermo y nos tenemos que mover de aquí para allá, pues ahí que se muera. Pero de repente empezaron a descubrir que había formas de entablillar a los fracturados. Y se dieron cuenta que esos grupitos de aridoamericanos de repente empezaron a cuidar a sus enfermos. No construían pirámides, no inventaron el cero, no hacían observaciones astrológicas, pero cuidaban de sus fracturados. Los vendaban, no los dejaban ahí a que se los comieran los perritos chihuahua, que no eran mascotas, eran perros carroñeros. Hoy son mascotas lindas, según. Pero si esos aridoamericanos cuidaban de sus heridos, ¿no es más grande lo que la iglesia debe de hacer por sus heridos? ¿No es un deber más grande? A veces pensamos que el deber de los espirituales es señalar. Ustedes cayeron, nosotros no, porque somos más espirituales. No. El deber de quien se cree espiritual es cuidar del que se cayó. Cuidarlo, atenderlo, ayudarlo. Restaurar aquí es un llamado, restaurarle es un llamado a la acción, y noten, vosotros que sois espirituales, restaurarle es un verbo que está en imperativo. No dice vosotros que sois espirituales, si quieren le pueden restaurar. Vosotros que sois espirituales, a lo mejor alguno de ellos puede restaurar. No, vosotros que sois espirituales, ustedes que no han caído, restauren al que sí cayó. Es una orden. Es un mandato. Señalar es fácil, pero no ayuda. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No solo habla de una actitud que no condena, sino además habla también de una actitud de paciencia, una actitud que viene del Espíritu Santo. Mi amigo que me llevó al hospital no me iba dando zapes. Ya ves, ¿para qué te...? Ya pásale, ya. No, si hubiera ido llevándome y dándome zapes, además de que me iba a doler la cabeza, iba a terminar zafándome más el brazo.
Tuvo que estar ahí haciendo fila por mí, llevándome para acá, corriendo para acá, preguntando a la enfermera dónde me tenía que llevar, etcétera, y tuvo que hacerlo pacientemente. Si hubiera ido haciendo caras, probablemente le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor regrésate allá, aquí me quedo. Gracias por traer. No, tuvo que ser paciente. Y en realidad no soy muy latoso. Una de las características es que sin importar que me duela, no lloro. Nada más me quejo. Pero no me van a ver llorar. Creo que no lloré. Aunque creo que sí lo hice cuando el radiólogo me dijo, pon tu brazo y ponlo así. Pero mi brazo está roto. Pero a lo que voy, hermanos, es que también la actitud importa. Llegar con un espíritu de orgullo no ayuda al que ha caído. Llegar con un espíritu de superioridad, yo nunca he caído, jamás caería en eso, yo sí me cuido en aquello, tú te descuidaste, no ayuda al caído. Espíritu de mansedumbre. Es una actitud de paciencia que también viene, que hay que recordar, dice con espíritu de mansedumbre, y se acuerda cuál era uno de los frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre. No es una mansedumbre forzada, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, hace que pongamos los pies en la tierra. Hace que tengamos una perspectiva humilde ante nuestras propias debilidades. Ahorita tal vez alguno me vea, el hermano Eder se cayó por gordito. Y sí, creo que perdí más o menos unos 6 kilos. Es otra forma de adelgazar, pero no se las recomiendo. Fractúrense un hueso y en un mes adelgazan 6 kilos. Pero cualquiera de ustedes se puede caer. Pueden decir, hermano Eder, ¿para qué anda en bici? Pudo haber ido a las tortillas caminando. Él tuvo la culpa. ¿Para qué anda en bici? Y ahora que ya saben que saludé a una persona, ¿para qué saluda? Ajá. Pero les puedo decir que cualquiera de ustedes se puede caer. En cualquier momento. Y aún sin salir de casa. Se puede caer adentro de su propia casa. Sin salir de su cuarto. No les quiero meter miedo. Para que no piensen, ya no voy a moverme de mi cama, aquí me voy a quedar. Se puede romper la cama y se cae. Pero a lo que voy, hermanos, es que consideren que a la hora de restaurar a alguien, considere su propia debilidad. Todos somos débiles. Pongamos los pies en la tierra. Ninguno de los que está aquí puede decir, yo nunca voy a caer en tal pecado. Porque más rápido cae un hablador que un cojo. Y no diga que de ese vaso no ha de tomar, porque en ese vaso se puede ahogar. Por eso considérese a sí mismo, no sea que usted también sea tentado. Este es un llamado a aquellos hermanos que no han caído o que están bien espiritualmente. Ustedes que son espirituales, restaurar al que ha sido sorprendido por alguna falta, háganlo con espíritu de mansedumbre, pongan sus pies en la tierra, pudieran ser ustedes. ¿Cómo les gustaría a ustedes ser restaurados? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Restaurar lleva la idea de cargar. Ese día de la caída,
Alguien tuvo que dejar a su familia para llevarme al hospital. Y luego en la noche otros tuvieron que dejar sus cosas para sacar mi bicicleta de la calle. Ustedes en algún momento tuvieron que dar cierta aportación económica. Otros tuvieron que pasar tiempo para hacer tareas que yo normalmente hacía. Mi papá, por ejemplo, ahora él tiene que barrer, trapear. Lo que yo hacía, él lo tiene que hacer. Y a mí no me gusta porque pues es una persona ya grande. Trato de ayudarle ahora lo más que puedo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Restaurar va a costar. Restaurar va a costar. Va a ser complicado, pero se hace para cumplir la ley de Cristo. Veía apenas en la televisión un especial sobre las personas que tienen un familiar con una enfermedad terminal. Los que hemos tenido a un familiar con una enfermedad terminal, tenemos dos opciones: verlo como una carga o verlo como una oportunidad de mostrarles nuestro amor hasta el último momento de la vida de esa persona. A nosotros nos puede cambiar nos puede cambiar nuestras circunstancias, nos pueden cambiar las acciones, las actividades que hacemos, pero ellos se van sabiendo, mi familia me ama, ¿verdad? Los que hemos tenido un familiar así, la persona al final sabe, mi familia me ama. El caído puede saber que le amamos por el sacrificio que hacemos por restaurarle. Y tenemos que aprender a hacer esos sacrificios. Serán prolongados para algunos, para otros no. Cumplir la ley de Cristo es ayudar a restaurar a alguien y hacerlo por amor a Cristo, por amor al prójimo, porque Cristo ama al caído. Y nosotros le tenemos que amar también. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Restaurar a alguien con una actitud de orgullo no es restaurar. No es algo que trae honor, es un acto hipócrita. Alguien que quiere ayudar a otra persona a restaurarse porque se cree superior, no va a llegar a ningún lado. Y cada uno llevará su propia carga. ¿Sabe, hermano? Usted que nunca ha caído, un día va a dar cuentas a Dios de lo que hizo con los que sí cayeron. Un día vamos a dar cuentas a Dios de qué hicimos con ellos. Nos llenamos de orgullo porque nosotros nunca caímos y nosotros le vamos a dar cuentas a Dios por ello. Los maltratamos, les agregamos cargas, los mantuvimos bajo carga. Un día le vamos a dar cuentas a Dios por ello. Tenemos responsabilidades que cumplir con ellos. Y no es una responsabilidad únicamente pastoral, es una responsabilidad general. Acercarse con el que ha caído y extenderle la mano de ayuda. Por eso es una enorme responsabilidad, pero se hace con amor. Es cierto, no se puede restaurar a quien no es cristiano, porque el que vive en pecado y permanece lejos de Dios por convicción propia no puede ser restaurado porque necesita primero la salvación en Cristo Jesús. Es cierto, tampoco se puede restaurar a quien no quiere ser restaurado. No se puede obligar a nadie. Eso también es cierto. Pero es cierto que tenemos la enorme responsabilidad de restaurar al caído, por amor a Cristo, por amor al prójimo e incluso por nuestra propia debilidad. Restaurar a alguien siempre va a ser costoso y principalmente el costo más grande es el tiempo, porque lleva tiempo.
Restaurar a alguien es costoso, pero es parte de nuestra función como iglesia. Y no restaurar es más costoso, ¿verdad? Es mucho más costoso no restaurar a alguien que restaurarlo. Es como lo que ustedes hicieron conmigo en lo físico. Luego pienso y en verdad me da mucha pena, aunque fue un accidente, en cierta manera como iglesia pagaron un costo por mí. Es muy parecido, pero ahora con el que ha sido roto en su espíritu. Es muy similar. Requiere sacrificio. También ustedes tuvieron que ejercer paciencia durante mi ausencia. Mis colaboradores tuvieron que esforzarse muchísimo más por suplir lo que yo tenía que hacer. El costo económico demostró de muchas maneras una enorme disposición hacia mi persona y en verdad estoy muy agradecido por ustedes. Y eso me recuerda que de aquí en adelante voy a tener que andar más cuidadoso, porque no me gustaría que otra vez volvieran a sufrir lo mismo por mi culpa. Lo mismo pasa con el que ha caído. Tiene que mirar hacia su espíritu, ver que se pagó un costo, dolerse por ese costo, porque se pagó un costo y se paga un costo por el que cae espiritualmente. Pero nosotros como iglesia se nos manda a restaurar. Es un mandato que obedecemos por amor a Cristo. Cuando se trata de la vida espiritual de un hermano o una hermana, el costo es grandísimo. No solamente para la persona que cae, sino también para toda la iglesia. La disposición de la iglesia a restaurar a los caídos es una muestra de espiritualidad. La verdadera espiritualidad se muestra ayudando a restaurar. Y especialmente ayuda a mostrar el verdadero crecimiento en el amor en Cristo Jesús. Me acuerdo hace muchos años, yo creo que nos quedamos con ese temor. Que alguien cayese significaba ser señalado por el resto de su vida. Creo que ya aprendimos que no es así, ¿verdad? Pero eso costó vidas. Eso costó vidas de hermanos y hermanas que cayeron y no fueron restaurados. Costó vidas. Esperemos que ya hayamos aprendido la lección como iglesia y aprendamos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque no hacerlo es más costoso. Para quien ha caído y sabe lo doloroso que es, conoce el precio espiritual, que el precio espiritual es alto, pero es más doloroso no ser restaurado. Para la iglesia, restaurar a los hermanos caídos es una responsabilidad de amor. Y es buen momento, hermanos, de reconocer nuestra responsabilidad espiritual y de pensar en el futuro. A reflejar el amor de Cristo a quienes caen. Vamos a orar.